En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género que establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que se están resolviendo. La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas. Pero realmente, ¿en nuestro país se juzga a las mujeres con una perspectiva de género? ¿Por qué no te quedas a Género y Política y lo descubrimos juntas? ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa de esta sexta temporada de Género y Política. Me da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes en cada uno de estos programas que el PRD realiza, produce, para que nosotras tengamos una herramienta y así podamos fortalecer nuestro empoderamiento y nuestro liderazgo político con todos estos conocimientos que nos comparten nuestras invitadas. El día de hoy vamos a estar hablando de justicia con perspectiva de género. ¡Híjole! ¿Quién no ha sido revictimizada al acudir a levantar una denuncia? Qué difícil es el acceso a veces cuando decidimos romper ese miedo de denunciar algún hecho. Llegamos y encontramos otra barrera, encontramos ese piso pegajoso hasta en ese procedimiento. Pues, ¿qué les parece si hoy platicamos al respecto de este tema? Y les presento a quien nos va a acompañar a lo largo de este programa para discutir y analizar este tema de la justicia con perspectiva de género en nuestro país. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Vanessa Garfias Rojas, abogada y política que cuenta con una especialidad en Derecho Notarial, además de haber sido candidata del PRD a la presidencia municipal de Querétaro. Abogada Vanessa, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación primero y pues muy contenta de estar aquí y de que más mujeres se unan a esta lucha que hoy nos tiene aquí por algo y que la seguiremos dando sin duda. Así es, definitivamente que así será. Y también me da mucho gusto, Vanessa, presentarte y que va a estar acompañándonos a Vianey Martín del Campo Vera. Ella es abogada con especialidad en Derechos Humanos, integrante de la Red de Abogadas Feministas de México, además de ser fundadora de la Alianza de Mujeres por la Igualdad de Género en Acción Amiga. Abogada, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en estos temas tan importantes y vaya, que es todo, a ver si no nos va a dar una hora, ¿no? Pero bueno, no, me encanta que veamos estos temas justamente, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar y yo quisiera que estos programas nos duraran muchísimo más tiempo, pero a veces las redes sociales hay que apurarnos y hacer más dinámico y más didácticos también los temas y hacerlos en cachitos si es necesario, hagamos más programas para que sean completos los temas. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos ya, si le entramos de lleno al tema del día de hoy? Y antes de ello, invitarte a que compartas el programa, lo comentes, estamos a punto de arrancar con nuestro tema del día de hoy. Bueno, pues yo tengo una pregunta ya, le voy a entrar de una vez de abogada Vianey. La violencia de género pues definitivamente se ha incrementado en nuestro país de una manera monstruosa y es una de las causas que la incentivan es esta impunidad de la que gozan los agresores de mujeres. Juzgar con una perspectiva de género es una solución para la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque bueno, a veces pareciera que falta mucha capacitación, que pareciera que los impartidores e impartidores de justicia no lo hacen con una perspectiva de género. Esta sería una solución, una medida que podría, pues, de cierto modo aminorar este problema. Bueno, yo creo que en primer lugar, yo no sé qué tanto realmente han subido estos casos, ¿no? Las estadísticas y qué tanto ahorita se está visibilizando, ¿no? Porque pues en realidad antes no, y nos vamos muchos años atrás,
no existía, por ejemplo, la figura del feminicidio, era homicidio, entonces así se clasificaron, ¿no? O sea, así se clasificaron los delitos en ese entonces. Por ejemplo, en la Ciudad de México se solicitó una revisión justamente de estos casos, pero no en los estados, en la mayoría de los estados no se hizo, ¿no? Entonces, yo creo que también tal vez sí ha habido un incremento de los delitos de género, pero también tomar en cuenta que antes este tipo de delitos no están contemplados tal cual, ¿no? Entonces, ahorita también estamos hablando de que tanto la sociedad, podemos hablar de grupos feministas, de mujeres en varios ámbitos, académico, jurídico, ¿no? Que es en el que yo estoy, activistas, hemos hecho un trabajo pues importante para visibilizar esta situación. Y justamente no puede haber una justicia real, sustancial para las mujeres si no se aplica el principio de la perspectiva de género. No me quiero adelantar mucho a las demás preguntas, yo creo que después podemos ahondar un poquito más en este tema porque creo que ya no aplica esto de la justicia ciega, ¿no? Al contrario, la justicia tiene que ver quién es la víctima para poder atenderla en sus diversas identidades, que es lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo que la víctima sea una mujer quizá, o un hombre o una mujer universitaria, o que sea una niña que a lo mejor también tiene una discapacidad y a lo mejor está pertenece a un grupo indígena, ¿no? Entonces, habrá que darle mayores herramientas a las personas que más lo necesiten. Entonces, justamente es una de las partes más importantes del principio de perspectiva de género y creo que sin lo cual no podríamos estar hablando realmente de justicia. Te agradezco mucho, abogada Vianey. Y bueno, también en este sentido de juzgar con perspectiva de género, me gustaría preguntarle a la abogada Vanessa, ¿qué implica juzgar con una perspectiva de género? Como comentaba yo al principio, a veces los impartidores de justicia parecieran no estar preparados para juzgar con esta perspectiva de género, con estos lentes violetas que nos permitan ser empáticos y empáticas de pronto con la situación de violencia que viven las mujeres. Yo te preguntaría esto, abogada, ayúdanos con tu respuesta. Claro que sí, concuerdo totalmente con lo que dice mi compañera y licenciada Vianey. Yo creo que esta perspectiva debe de ser y está en un carácter obligatorio ya desde el 2016 que se generó este criterio obligatorio para aplicar la perspectiva de género en la cuestión y la impartición de justicia. Sabemos que lastimosamente, y como bien lo mencionas, Gaby, estos lentes violetas que nos cuesta tanto inducir en todas las autoridades, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, se tienen que introducir de una manera obligatoria. Nos ha costado y hemos visto que en lo largo de estos años, a pesar de que las leyes ya lo están posicionando, ya es una obligatoriedad, para las mismas autoridades, no lo están haciendo. Y ahí es donde entramos en este dilema, donde el género nos ponen en una cuestión de que tenemos que actualizar todas estas temáticas, de impartir los cursos a las autoridades correspondientes para que se lleven y se imparta la justicia como debe de ser. A mí me cuesta trabajo ver en el tema, por ejemplo, del feminicidio. Sabemos que esto tiene poco que se tipificó, como bien lo menciona Vianey. Sin embargo, tenemos muchísimas desapariciones que no llegan a ser tipificadas como feminicidios. Esas voces de mujeres que se quedan en el olvido y que nunca llegan a las manos de las autoridades. Es por eso que es una obligatoriedad que las mujeres y desde donde cada una de las mujeres hacemos política, somos las que tenemos esa obligación de que todos los demás miembros de una autoridad jurisdiccional tenga esa perspectiva de género. Y impulsándonos y siendo más sororas, siendo esta parte de las mujeres, creo que nos podemos arropar un poquito más, porque sabemos que en los pasados años, por más y por todas las cuestiones que hemos tratado de hacer, estas cuestiones de obligatoriedad para que los demás tengan esa perspectiva de género, ha costado mucho trabajo. Yo creo que entre más se aplique el tema de la paridad en todo,
desde órganos jurisdiccionales hasta los gabinetes de los municipios, estados y a nivel nacional, podemos llegar a concientizar que la impartición de justicia se tiene que hacer con esta perspectiva de género. Muchísimas gracias, abogada Vanessa. Yo quisiera preguntarles en torno a esta encuesta que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019 sobre este protocolo justamente para impartir justicia con perspectiva de género. Esta encuesta que realizó con litigantes, con jueces, con abogados, con académicos, representantes de la sociedad civil, donde arrojó las cifras siguientes. Casi un 40% dijo emplearlo con regularidad, otro 40% declaró que casi no lo usa y el resto que de plano ni lo conoce. Yo quisiera que ustedes me comentaran al respecto de este protocolo, que me dieran sus comentarios y si de verdad es posible que se esté juzgando con una perspectiva de género o todavía estamos muy lejos de ello. Abogada Vianey, te escucho. A mí me impacta este 40% que dijo emplearlo con regularidad, ¿no? Yo le voy a un 5% en mi experiencia, ¿no? Digo, en realidad, como formo parte, como se comentó en mi presentación, de una red de abogadas feministas de todo México, pues justamente somos una red que nos encontramos, o sea, de abogadas que nos encontramos en varios estados y platicamos de cómo en realidad sí se aplica o no, o todos los obstáculos que tenemos justamente para litigar con una perspectiva de género, porque nos encontramos ante varios obstáculos. Por ejemplo, tal vez la defensa, hablando de que estamos defendiendo a una víctima, no sé, de algún tipo de delito de género, la defensa generalmente, pues no conoce ni este protocolo de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco la Convención de Belém do Pará, no sabe lo que es la CEDAW, menos estamos hablando de un control de convencionalidad que tienen que aplicar los jueces, ¿no? Entonces, muchas veces hasta implica una molestia para los juzgadores el que solicitemos la aplicación de el principio de perspectiva de género, ¿no? Incluso en alguna ocasión, básicamente me callaron, ¿no? De sí, ya sabemos eso, ¿no? Y entonces yo creo que se ha dado capacitación a los servidores públicos de impartición de justicia en varias ocasiones. Yo creo que también es una cuestión social y una cuestión de voluntades, ¿no? El ubicar, pues la importancia de esto, ¿no? No es una moda, no es algo que se nos esté dando por nuestro lado, no, realmente es una herramienta esencial para la aplicación real de justicia en un país con datos, estadísticas misóginas, ¿no? Machistas, misóginas. Entonces, si no, y vaya que hay muchos obstáculos para las mujeres desde el acceso a la justicia, ¿no? Desde el acceso a la revictimización constante, la criminalización durante todo el procedimiento penal, es por parte de los ministerios públicos, por parte de los jueces, por parte de la defensa, ¿no? Entonces realmente es complicado y estamos ahí batallando mucho como abogadas, ¿no? De aplicar esto y por qué es importante aplicar esta perspectiva de género. En realidad es muy poco usado y es de las cosas que nosotras como red de abogadas feministas queremos impulsar, ¿no? La importancia de que la justicia tenga estos lentes violetas, como bien lo comentó la abogada Vanessa. Muchas gracias, abogada. Y preguntarte, abogada Vanessa, ¿debería ser obligatorio el uso de este protocolo? Porque, bueno, efectivamente, escuchar este 40% que, pues, hay más o menos, ¿no? Con regularidad viene así como diciendo, pues sí, a veces sí. ¿Debería ser obligatorio entonces? Yo, a mi parecer, es lo que creo, pero a mí me interesa saber qué opinas tú. Definitivamente es una obligación de todos los servidores públicos porque algo que dejamos y en realidad todos los servidores públicos dejan por un lado es esa capacidad de servir. Ellos están en un cargo público, llámese desde el tema de un juzgado, desde estar en una autoridad de máxima resolución, es el hecho de que están ahí para servir a los ciudadanos. Cuando esto se pierde, viene la parte de la voluntad, como bien lo menciona Vianey. El tema de las voluntades creo que es donde se pierde todo el tema de la obligatoriedad, porque al final, si es una norma o algo que ya se tiene que aplicar y que es un hecho que lo tienen que hacer como autoridad, la voluntad de ellos es donde viene el nudo importante para que no se aplique.
Y es ahí donde las mujeres tenemos que salir en nuestra lucha, llámese como abogadas, como víctimas, porque al final eso nos han enseñado a hacer. En el caso, por ejemplo, de Vianey, que se dedica a defender toda esta cuestión con perspectiva de género, es necesario tener mujeres que hagan esta labor. No le puedes encomendar la labor a un hombre. ¿Por qué? Porque al final la perspectiva de género viene de nosotras. Y sabemos que si hemos luchado en lo que va de la historia, porque si bien viene esto desde hace décadas, años, siglos, y que actualmente apenas estamos viendo como la punta del iceberg del cambio hacia ver esta perspectiva de género, las mujeres somos las encargadas de seguir exigiéndolo. La obligatoriedad sin duda existe y el hecho de que exista una ley lo hemos visto. Eso no quiere decir de que de esta ley la rompan desde la misma autoridad hasta las personas que siempre lo han llegado a hacer. Entonces, la voluntad es algo que yo sin duda comparto con Vianey, que se tiene que hacer teniendo mejores servidores públicos, mejores autoridades y teniendo a las personas que realmente impartan justicia de la forma en la que se debe hacer. Tenemos un grave problema, creo que a nivel nacional, actualmente con la cabeza que tenemos al mando de nuestro país, donde tenemos a un presidente retrógrada, que al contrario de defender la postura de las mujeres, nos está hundiendo más. Entonces, yo creo que si tenemos eso al mando de un país, imagínate cómo deben de estar todas las autoridades que tenemos, tanto como jurisdiccionales, municipales, en los estados donde se gobierna también con esa perspectiva que tiene el jefe al mando de un país como lo es México. Entonces yo creo que la voluntad es muy importante para que esos servidores públicos realmente hagan por lo que se les está pagando, que es esa perspectiva que debe de tener el servidor público al margen de la ley. Así es, yo creo que hay mucho camino por recorrer. Definitivamente se han logrado muchas cosas, ha habido muchos avances en materia legal, en materia de paridad. También tendremos que abonar más por una igualdad más sustantiva, una igualdad transversal que también nos permita tener esa capacitación para las impartidores e impartidores de justicia, porque lamentablemente en ese tema estamos todavía muy rezagados. La justicia lamentablemente no es un tema del que las mujeres podamos decir que estamos gozando plenamente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Ustedes les ha tocado alguna situación? ¿Han ido a denunciar algún asunto? ¿Cómo les fue? ¿Por qué no nos platican sus experiencias y sus opiniones al respecto de este tema? Y mientras nos vamos a un corte. Pues bienvenidas al laboratorio aquí de Género y Política, donde vamos a realizar una fórmula. ¿Cómo hacemos que en México las mujeres estemos segurísimas de que se va a juzgar con perspectiva de género? ¿Qué tendríamos que ponerle a esta fórmula para que esto se haga una realidad? Yo quisiera apoyo, por supuesto, de nuestras abogadas invitadas del día de hoy. Vanessa, ayúdanos. ¿Cómo comenzamos a elaborar esta fórmula? Sororidad. Ándale, yo aquí tengo de eso y tengo bastante. Yo creo que lo voy a poner toda, porque definitivamente hay mujeres que hemos roto o vencido miedos y podemos apoyar a unas que no lo han hecho, ser amigas, ser hermanas y apoyar. Sororidad, mucha sororidad. Abogada Vianey, ¿qué más le podemos poner a esta fórmula? Sensibilización. Aquí tengo, mira, también por aquí le vamos a poner. ¿Y qué te parece si le agregamos concientización? Porque creo que falta mucho en la ciudadanía estar conscientes de los problemas graves que hay que atender. ¿Qué más le ponemos, abogada Vanessa? Cuéntame. Lo principal, mujeres. Muy bien, vamos a ponerle aquí mujeres que defiendan sus derechos, que los conozcan. Vamos a ponerle también eso, leyes y que se respeten. Estado de Derecho, híjole, yo creo que le vamos a poner bastantito aquí. ¿Qué más, abogada Vianey? ¿Qué más le ponemos a nuestra fórmula? A ver si no está en ese mismo vasito, igualdad sustantiva.
Ándale, aquí tenemos sustantiva, transversal, tenemos de todo tipo de igualdad y esa yo creo que también se la vamos a poner toda, toda, toda. Y por ahí a ver si me traen más porque hace mucha falta. Por ahí veo también paridad, veo presupuesto. Ustedes pídanme que yo aquí tengo y si no lo mando a traer para que quede bien. ¿Qué más le ponemos, abogada Vanessa? Estamos de regreso con todas y todos ustedes en este segundo segmento de su programa Género y Política. Recuerden que hoy estamos hablando sobre la justicia con perspectiva de género. ¿Ustedes creen que esto es un tema de sueño, de que es una utopía, es una realidad? ¿Es posible que algún día en este país la justicia con perspectiva de género sea una realidad? ¿Qué opinan? ¿Por qué no nos comparten sus comentarios, sus experiencias a Género y Política? Envíenos un mensajito y por favor compartan este programa. Sigamos con el tema del día de hoy y yo quisiera que le diéramos continuidad a lo que estábamos hablando, abogada Vianey. No obstante que ya contamos con esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que se legisló justamente con una perspectiva de género y tipifica diversidad de violencias contra las mujeres, pues no disminuyen. O sea, ya hay una ley, ya se avanzó, pero no vemos que haya disminución en esta comisión de delitos, en estas violencias hacia las mujeres. ¿Hay entonces una omisión a la hora de aplicar la ley, abogada? Sí, gracias. Pues yo creo que, bueno, también habrá que considerar las cifras negras, ¿no? En realidad, no todas las mujeres que denuncian son las mujeres violentadas. Hay muchísimas que no tuvieron un acceso, ¿no? No hay a lo mejor una información o no cuenta con las herramientas de información para poder saber incluso, porque también tenemos la normalización de la violencia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que no es no se me violentan, pero pues a lo mejor es algo, pues no tiene importancia, ¿no? O no es violencia, simplemente se enojó. Entonces, primero tenemos esa cuestión, ¿no? De que no estamos normalizando delitos de género. En segundo lugar, pues el acceso a la justicia. Y aquí creo que viene el tema fundamental de que la ley está muy bonita, realmente está, digo que luego parece como carta de Santa Claus, ¿no? Con buenos deseos, entonces está bien hecha. Digo, habrán algunas modificaciones que sí se tengan que hacer y que en realidad, vaya, o sea, si hay errorcitos o hay trabas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren muchas cuestiones en la situación o en los casos de pensión alimenticia, ahí la ley se me hace sumamente machista, ¿no? Pero bueno, sí habrá cosas que hacer en el ámbito legislativo y cosas que, por ejemplo, ahorita con lo que acaba de suceder de la legalización, por así decirlo, del aborto, se hizo a través de la Suprema Corte de Justicia, cuando se tuvo que haber hecho a través del legislativo, ¿no? La chamba era del legislativo y se la tuvo que hacer la Suprema Corte. Y eso no quita que la chamba está hecha, o sea, la tiene que hacer al final el legislativo, ¿no? O sea cualquier partido que gobierne en todos los estados, todo lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, a pesar de que sí hay omisiones en la ley, creo que el problema fundamental voy a lo mismo, de voluntades de servidores públicos, ¿no? Es una parte es desconocimiento, a pesar de las capacitaciones, pues a lo mejor están luego en su celular o están escuchando bla, 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 y ni siquiera les interesa el tema, ¿no? O cuando hay capacitaciones de perspectiva de género, mandan pues, así lo consideran, pues a sus empleados, por así decirlo, ¿no? Y no van las cabezas, que son los que tienen que saber para poder transmitir el mensaje de que es importante esta perspectiva de género en este ámbito judicial. Entonces, yo sí creo que hay mucha omisión en la aplicación de la ley, definitivamente. Están rebasados, los servidores públicos sí están rebasados, creo que debe ampliarse el personal en este sentido, porque efectivamente están rebasados, están sufriendo el burnout, ¿no? Que están quemados por tanto trabajo, es una realidad, y eso afecta también el trato que tienen hacia las personas. Entonces, una de las cuestiones que sucede mucho también es que si ya la mujer se anima a denunciar, la maltratan terriblemente, y lo que sucede mucho, me sucede mucho, es que cuando van a denunciar, les dicen, eso no es delito,
o eso no va a proceder, le dicen que todo va a ser, el procedimiento va a sufrir muchísimo y bueno, la desaniman totalmente y ya no hay un acceso adecuado. Entonces creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que resolver, que sí, o sea, se está haciendo omisos en la aplicación de la ley, definitivamente. Fíjate que retomando lo que dices, que es muy, muy importante también analizarlo y platicarlo, porque justo en este contexto tan terrible de pandemia, donde el quédate en casa para las mujeres más que una medida de seguridad pareciera en muchos casos de violencia en el hogar una sentencia de muerte, es decir, quédate en casa con tu agresor y no salgas. Y entonces a la hora de acudir a un ministerio público pasa justamente lo que tú comentas, ¿no? Ese desconocimiento de las leyes, de la aplicación de las mismas, donde dicen eso no es delito, cuando sí lo es, cuando está tipificado en una ley, esa falta de capacitación, de juzgar, de emplear nuestro conocimiento en nuestro trabajo con perspectiva de género, pues hizo que muchas mujeres que de por sí les costó mucho trabajo romper este miedo de denunciar, de alzar la voz, pues al llegar ahí y ver que el camino iba a ser todavía más pegajoso, más este piso pegajoso que encontramos por todos lados a donde vamos, pues desisten de denunciar y muchas otras, pues cuando ven que eso pasa, ni siquiera lo intentan. Yo quisiera preguntarte, abogada Vanessa, ¿cómo influyen entonces los ministerios públicos en que no se esté cumpliendo, en que no se estén respetando los derechos de las mujeres y ni hablar de las leyes? Bueno, pues sin duda comparto que hay una omisión muy grave por parte de las autoridades, tanto como de las autoridades, pero creo que también, y es bueno rescatar esta idea de que la educación es la columna vertebral que nos atañe a México y que aparte es de lo que más carecemos. Es un tema cultural que en el país, pues realmente esta cuestión de perspectiva de género no solo es para las autoridades, es para que desde niños, niñas, se les empiece a impartir esta cuestión de perspectiva de género para que se vaya adoptando. Es algo que yo creo que entre más pequeños lo vayan haciendo y lo vayan aprendiendo y saber la diferencia para que se puedan identificar todos estos tipos de violencia contra la mujer, de que los mismos niños también identifiquen que este tipo de violencia no es buena y que no se debe de ejecutar. Y si en algún momento lo llegan a ver en su casa, pues también se pueda tomar algún tipo de decisión, ¿no? Sin duda el tema educativo va de la mano con lo que se vive en el núcleo familiar. Sabemos que la casa y la escuela son los dos pilares fundamentales desde un niño. Y pues la omisión que se pueda dar actualmente, pues yo creo que lo traemos arrastrando desde hace muchísimos años. Es algo que se le tiene que meter mano dura definitivamente, pero yo creo que desde el ámbito también educativo, académico, hay que guiarnos de todas estas personas que sin embargo están haciendo esa lucha desde hace años, lo tenemos que ir haciendo más y más, porque al final la omisión que te puede dar una fiscalía, que te puede dar un MP, sabemos que no depende tanto también de esa cuestión, digo, en el tema de violencia sexual específicamente, tenemos el número 1 a nivel nacional en violencia sexual. Sabemos que la violencia sexual lastimosamente se da dentro del núcleo familiar. Cuando se llega a suscitar este tipo de delito fuera del núcleo familiar, sabemos que termina en otro tipo de delito, no necesariamente como violencia sexual. Y este delito pues prácticamente se queda callado siempre. Llámese desde niños, niñas, mujeres. ¿Por qué? Por pena, por cuestión de que fue hasta el papá, el tío, el padrastro quien abusó del menor o en este caso de las mujeres. Entonces yo creo que entre más se vaya perdiendo esa cuestión de querer minimizar el delito o los delitos que se pueden dar en perspectiva de género, podemos ir avanzando, pero el tema educativo para mí creo que es fundamental. Si no hay educación, si no hay una impartición de saber realmente del porqué de las cosas, del llegar al trasfondo, llegamos a llegar a esta crítica de todos los ciudadanos, como se dio en este pasado mes de septiembre con la cuestión de la despenalización del aborto. Es algo que era necesario y la mayoría de los mexicanos no saben
el trasfondo que ha costado llegar a esta cuestión, como bien lo menciona Vianey, algo que la Suprema Corte la aplaudimos, porque costó mucho tiempo llegar a este logro, y la mayoría de los mexicanos no saben lo que les ha costado a todas las mujeres Claro. el que esto llegue a suceder. Entonces, yo creo que el tema educativo es algo primordial para dejar de criminalizar un tema que era necesario por esta cuestión, el tema de decir, tenemos el primer lugar en violencia sexual y no teníamos la autorización de tener un aborto legal, gratuito y sobre todo sin revictimizar, porque eso es algo que se hace definitivamente y no se tendría ni que hacer. Desde el 2016 está aplicada la norma 46 y sabemos que la norma 46 no se aplica en todos los estados. Sabemos que son escasamente pocos los que la aplican y eso sabemos que la omisión de la ley se da por la carencia también de este sistema educativo. Así es, y bueno, justo en ese tema que encontramos en la despenalización del aborto, pues también tenemos muchas dudas justamente legales, muchas en tema de justicia, porque si bien lo está despenalizando, pero no lo está legalizando. Entonces, como nos decían por ahí en los comentarios, te estoy diciendo que ya no es ilegal, pero tampoco te estoy dando permiso. Entonces, en esa materia decir, bueno, entonces, sí o no, y cómo se va a homologar en los estados de la República este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que justamente las mujeres que recurran a esta decisión pues no sean juzgadas y no sean criminalizadas, y pues por supuesto tampoco por la sociedad. Y habría que aplicar también muchos otros temas que yo les quisiera preguntar, por supuesto, que engloban a este y a muchos otros. ¿Cómo hacemos para que esta justicia con perspectiva de género sea una realidad en todos los aspectos? En el aspecto de la despenalización del aborto, en el aspecto de la violencia de género, ¿cómo tendríamos que trazar una ruta para que la justicia con perspectiva de género sea una realidad? Es cuestión de tiempo, de que con el tiempo se vaya normalizando, que se vaya capacitando a los impartidores de justicia. ¿Cuál es el camino, abogada Vianey? Yo creo que es muy importante, digo, si nos vamos un poquito atrás a nuestra historia, pues podemos ver que en general, sea el gobierno que sea, hemos tenido poca apertura o se ha tenido poca apertura a este tema, ¿no? Yo creo realmente que la solución principal está en la sociedad, en la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Yo creo que las acciones que han hecho grupos de mujeres, grupos feministas, porque no todas son feministas, ¿no? Y que vamos pero que vemos los derechos de las mujeres, es muy, muy importante la presión que han estado ejerciendo y desde los distintos ámbitos, ¿no? Porque el feminismo pues interseccional, claro, pero también es multidisciplinario, ¿no? Entonces, estamos aquí las abogadas, pero también a lo mejor las sociólogas hacen su parte, a lo mejor también están las activistas, o sea, tenemos muchos grupos en este sentido que han hecho realmente un trabajo muy, muy importante y una presión hacia las autoridades, me refiero en la palabra lo más amplio posible, que han obligado a que esto suceda, que esto sea una realidad. Por ejemplo, esta cuestión que se menciona del aborto, pues la CEDAW ya había recomendado desde hace muchos años a México, desde el 2012, si no mal recuerdo, a México en esta cuestión de no puedes criminalizar esta situación, ¿no? Y nunca, nunca hasta ahorita estamos viendo, o sea, nunca hubo un avance hasta ahorita, ¿no? Que lo estamos empezando a ver. Entonces, justamente no es nada más bueno, pues ya no vas a estar en la cárcel, ¿no? Puedes abortar, pero pues a ver cómo le haces. Sino que también se tiene que legalizar y eso lo tiene que hacer el legislativo, evidentemente, y también tienen que existir protocolos de protección, de acompañamiento, como está la norma 46, que luego es justamente letra muerta y que luego ni la conocen y si la conocen no la aplican. Creo fundamental realizar un protocolo de acompañamiento para, en este caso que estamos tocando, el aborto, ¿no? Digo que hay muchísimos casos más, como el quédate en casa fue una sentencia de muerte para muchas, ¿no? Entonces, ok, entiendo, es una medida sanitaria de emergencia, ¿no? Pero entonces, pues, haz programas paralelos para atender a las mujeres que se quedan en casa con el agresor, ¿no? Por ejemplo, muchas de nosotras maternamos solas, entonces,
cómo acompañamos a las víctimas, pero no pueden pasar los niños y a lo mejor no tenemos tantas redes de apoyo, no podemos ni ir al banco. Entonces, no hubo ahí algo por parte, pues, al final del gobierno, o sea, el gobierno que sea, tiene que apoyar y subsanar esa parte. Entonces, en este tema del aborto, en feminicidios, en quédate en casa, en muchas situaciones, pensión alimenticia, ¿no? Porque también muchos hombres dijeron, es que me quedé sin trabajo por la pandemia. ¿Y qué comían los niños? Pues ni modo, las mujeres tuvieron que vérselas solas, ¿no? Entonces, son muchos temas que todavía tenemos que ver, pero yo sí creo firmemente en que la sociedad civil está haciendo un trabajo desde sus diferentes como tribunas excelente y creo que podemos lograr muchísimo. Yo estoy completamente de acuerdo, hay mucho por hacer, pero no lo veo imposible. Sé que el camino es difícil, ha sido difícil porque es una lucha que no es de ahorita, que lleva años, que nos ha permitido poco a poco ir teniendo logros para poder avanzar en la exigencia de nuestros derechos, pero también concuerdo en que sí se puede lograr si nos unimos todos en esta lucha. Abogada Vanessa, yo quisiera que también nos comentaras cómo es que haríamos posible esta justicia con perspectiva de género, cuál es la ruta que hay que trazar, los primeros pasos que hay que hacer. Yo creo que el primer paso, y nos ha estado costando trabajo, pero yo veo ya más a miras de que esto se haga un sueño realidad, es que las mujeres seamos mayoría en todo. Yo creo que eso es lo principal. Se escucha descabellado, tal vez para muchas personas es incómodo el tema, a muchas personas tampoco les va a gustar, pero creo que se ha notado a lo largo de los pocos años que las mujeres nos han dado estos cargos de poder a los que hemos podido entrar, desde el activismo mismo, es más, desde el mismo hogar. Yo creo que nos hemos dado cuenta que la mano de la mujer es indispensable para que surja un cambio verdadero. Y a mí me gusta mucho ver que en la actualidad cada vez somos más las que ya no nos callamos. El hecho de decir, no, calladita no te ves más bonita. Al contrario, todo este tipo de cuestiones que impartimos desde el feminismo, porque sabemos que hay diferentes corrientes del feminismo. Cada quien asume su feminismo desde la corriente que es. Y sabemos que no debemos de recriminar porque también las compañeras que salen a ejercer su feminismo radical a esas marchas donde dan todo porque han sufrido, no sabemos lo que han perdido, lo que es perder realmente a un ser querido a manos de un feminicida, a manos de un misógino tal vez. Entonces yo creo que por eso nosotras tenemos que llegar a ejercer esta justicia, que ya no es una justicia simulada. Vemos y vemos que pasan los años, cambian los gobiernos y vuelve a ser la misma justicia simulada. Ahorita actualmente con el tema de la paridad en todo, ¿cuántos gobiernos están aplicando la paridad en todo? Sabemos que no lo están haciendo. Vemos escasamente que lo tenemos en Nuevo León, ahorita actualmente, con el gobernador que llegó, con el presidente municipal, pero yo veo que realmente no se toma en cuenta la paridad en todo, y no hablo nada más en cuestión política, en el tema jurisdiccional, en el tema también empresarial, porque sabemos que las mujeres, el tema de la paridad en todo se debe de aplicar así, tal cual y con todas las letras. Paridad en todo implica que seamos incluidas en todos los sistemas, porque solo así se van a respetar este tipo de perspectiva de género que tanto queremos y que tanto hemos rogado porque se nos haga realidad. Yo no lo veo ya muy lejano. Me encanta ver a mujeres que dan todo y se mueren en la raya día a día, mujeres como Vianey, por ejemplo, mujeres como tú, Gaby, también, que están ahí dando la lucha día tras día, mujeres que tenemos en el Congreso local, en los congresos federales, en el Senado, y me encantaría que eso se fuera replicando porque creo que sin las mujeres esto no se va a lograr. Tiene que llegar realmente esa transformación que tanto pedimos y que sea real, que no sea una ficción, pero solo lo vamos a hacer del lado de nosotras, del lado de las mujeres, de las que sí queremos realmente que se aplique esta perspectiva de género.
Para mi gusto, creo que esa es la forma más adecuada donde ahora sí vamos a notar que no hay omisiones y que realmente se está aplicando las cosas como deben ser. Así es, y yo creo que también uno de los pasos fundamentales que siempre reiteramos en este programa es la participación, el acompañamiento y el apoyo también, porque participar en política no necesariamente es contender por un cargo de toma de decisiones, no necesariamente es estar en un partido político. Hacer política también es poder desde casa en la comunidad organizar, hablar, levantar la voz en un foro virtual, en un foro presencial, ir a los parlamentos abiertos a expresar nuestras opiniones, pero también respaldar a las mujeres que sí están en los lugares donde se toman las decisiones, en el área legislativa, porque pues bueno, tenemos un presupuesto para 2022 que híjole, pues ya no hablemos de aumentos, vamos viendo los recortes que han habido desde la entrada de esta administración, donde efectivamente no hay refugios, donde efectivamente las mujeres cuando deciden salir de una casa donde sufren violencia ya no tienen a dónde ir, ya no tienen ese acompañamiento psicológico, económico, y entonces pareciera que vamos en un declive, que todo lo que se había ganado, de repente llega una ola y se lo llevó. Entonces, uno de los pasos también fundamentales es la participación de las mujeres en la incidir en esta vida política, social, económica de nuestro país. Por eso es que, como dice la abogada Vanessa, desde este lugar, desde donde tú estás y desde cualquier espacio, tenemos que levantar la voz, tenemos que exigir que las leyes que se han formulado para nuestros derechos se cumplan, pero para ello tenemos que conocerlas. Recuerden que el conocimiento también nos va a dar esta apertura para poder saber el piso en donde estamos paradas, para saber qué falta por legislar y qué de lo que hay se tiene que cumplir a cabalidad y se tiene que volver una normalidad, porque definitivamente la paridad existe, pero realmente es una realidad, realmente estamos en los lugares importantes donde se toman las decisiones importantes. Habría que analizar que esa paridad un día también se vuelva más real, más tácita, más fidedigna. ¿Qué les parece a ustedes si me regalan un comentario al respecto de este tema, que nos regalen su opinión? Y mientras tanto nos vamos a ir un corte, pero regresamos muy rápido con todas y todos ustedes aquí a Género y Política, a escuchar finalmente las conclusiones para el programa del día de hoy. ¿Qué más le podemos? Yo creo que también servidores públicos con más perspectiva. Claro que sí, hay que tenerlos y capacitarlos sobre todo para que se pongan, híjole, por aquí deberíamos tener algunos lentes violeta, yo tengo unos aquí pero no son violeta, vamos a conseguir unos para echárselos para que miremos con esta perspectiva de género la justicia y podamos impartirla de esa manera, recibir la atención justamente, ministerios públicos pues más empáticos, caray, más empapados de conocimiento de las leyes, de su aplicación y que juzguen con esta perspectiva de género. Vean, ¿qué más le ponemos para ir finalizando nuestra fórmula? Que ahí va quedando. Justamente creo que lo más importante por lo cual las mujeres estamos en violencia, por falta de dinero, ¿no? Ándale. Entonces, todo el presupuesto, todo. No, pues aquí sí le van a pasar. Están rebasadas. Sí, presupuesto y del que tengo aquí y del que traen allá en la cartera, camarógrafo, directora, ahí le van a pasar con una cooperacha porque le vamos a meter el presupuesto aquí todo, hasta lo que traemos en el pantalón, porque es muy necesario y hace mucha falta y pues por supuesto le vamos a poner aquí justicia, mucha justicia para las mujeres que ya han sido violentadas, que están enfrentando en estos momentos un proceso, que están pidiendo justicia por mujeres y por hijas desaparecidas. Ahí está nuestra fórmula, así como se está desbordando, así se tiene que desbordar en nuestro país la justicia para las mujeres. Tiene que haber muchas leyes que garanticen que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, pero a más de leyes debe haber justamente aliadas y aliados que hagan posible que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, que nosotras lo exijamos y que conozcamos nuestros derechos. ¿Qué les parece, abogadas? Si volvemos al programa e invitamos a quien nos está viendo a que también nos echen su fórmula, que nos digan qué más le podemos poner y hacemos más y más fórmulas hasta que esto sea una realidad. Muchas gracias por acompañarme aquí, también en el Laboratorio de Género y Política. Vamos al programa.
llegamos al tercer y último segmento de este programa del día de hoy, este cuarto programa de la sexta temporada de Género y Política. Estamos hablando sobre justicia con perspectiva de género. Ya nos regalaste un comentario, ya lo compartiste, porque si no lo has hecho todavía tienes oportunidad, aun cuando es el tercer segmento y vas llegando. ¿Quieres saber qué pasó en los primeros dos? Pues ¿por qué no te conectas? Le das ahí en YouTube, activas la campanita y nos buscas Género y Política para que puedas ver este programa y todos los programas de las temporadas anteriores y ocupemos esta información como una herramienta donde podamos adquirir conocimiento y así fortalecer nuestro empoderamiento, nuestro liderazgo político, pero sobre todo conocer nuestros temas importantes, nuestros temas de derecho y donde tenemos esa oportunidad de levantar la voz. Vamos a las conclusiones de nuestro programa del día de hoy. Yo le voy a pedir a la abogada Vianey que nos comentes. Ya les pedimos a las mujeres pues que le entren, que participen, pero ahora no les hemos dicho cómo. Ahí viene la parte buena. ¿Con qué mecanismos cuentan las mujeres pues para participar, para levantar la voz, para apoyar? Coméntanos un poco al respecto. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo creo que podemos hacer varias acciones. La primera y que es fundamental, pues es que se les dote de información, ¿no? Tallercitos, cursos, capacitaciones, etcétera, porque pues al final la información es poder. Si no sabemos cuáles son nuestros derechos, no vamos a saber si se nos está violando nuestros derechos, ¿no? Entonces, primero, dotar a las mujeres con información, ¿no? Y ahí, bueno, sea la instancia que se hace a la sociedad, es chama también del gobierno, desde sus diferentes plataformas, ¿no? Entonces, creo que en un primer lugar, justamente la información, que se les dote de la información correcta, y obviamente, pues digo, no quiero ser redundante, pero bueno, con perspectiva de género, evidentemente. También tenemos que tomar en cuenta que, pues, ser mujer no es garantía de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la educación y todo lo que tenemos atrás, ¿no? El chip machista, le llamo yo, nos atraviesa a todas y a todos, ¿no? Entonces, creo que este es un trabajo de deconstrucción, de ir sacando la basura que tenemos, lo que no nos sirve, lo que nos perjudica, lo que nos violenta, y empezar a rellenar con esta nueva información, que al final nos pretende dejar un camino de libertad, ¿no? Que ese me parece es el fin último del feminismo, no es en sí la equidad es una herramienta, la igualdad es sustancial, pero al final nos queremos libres, ¿no? Queremos elegir. Otra de las cuestiones muy importantes para mí es tener espacios seguros entre nosotras, de vernos, conocernos, reconocernos en la otra. Por ejemplo, no sé si han escuchado las charlas de café, ¿no? Me encantan porque son mujeres muchas veces desconocidas entre ellas, terminan siendo amigas muchas veces, y digo, no pasa nada si una nos cae mal, porque no nos tienen que caer bien todas. Entonces, ese es un mito ahí de sororidad, no me tiene que caer bien la compañera, pero la tengo que respetar, y si puedo lo ayudo, ¿no? Obviamente poniendo los límites también nosotras, el autocuidado, que es sumamente importante, esa es una cuestión clave, sobre todo nosotras que estamos ahí defendiendo víctimas todo el tiempo, hay veces que estamos súper agobiadas, ¿no? Y que nos estaban dando un taller, digamos, personal médico, y nos dicen es que tienen el estrés de un médico de urgencias. Entonces, del área de urgencias, imagínense, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo violaciones, bueno, delitos sexuales, violencia de género, que también nos pasa a nosotras, yo por más especialista en derechos humanos, pues eso no implica que no me violen mis derechos humanos, ¿no? Como siendo mujer. Entonces, yo creo que los espacios de nosotras, que es justamente, pues, a lo mejor círculos, eventos, y platicar estos temas son sumamente importantes. Llegar a acuerdos, hacer coordinaciones e incidir en espacios públicos. Creo que eso es fundamental, ¿no? El espacio privado obviamente es muy importante, pero siempre hemos estado ahí, ¿no? Nosotras salimos al espacio público. Una cuestión también es que el hombre no ha entrado al privado, entonces ya es doble chamba para nosotras, ¿no? Y eso nos desempodera económicamente, que es una de las cuestiones que hacen que una mujer continúe en violencia, la cuestión económica, ¿no? Lo primero que dicen, bueno, te vas, pero sin tus hijos, o yo no te voy a dar nada. Entonces, híjole, ¿cómo los mantengo? Entonces, ubicarnos en todas esas situaciones y hacer acciones como mercaditas, ¿no? A lo mejor hacemos trueque, levantar nuestra economía, así como muchas
otras cosas. Y no me gusta mucho la palabra empoderarnos porque no queremos poder, queremos libertad, queremos poder elegir, queremos entrar en el espacio público, etcétera, queremos igualdad sustantiva, no poder, ¿no? Pero bueno, para no entrar en tecnicismos, yo creo que eso sería de inicio lo más importante. Muchas gracias, abogada Vianey. Quisiera también escucharte, abogada Vanessa, ¿con qué mecanismos cuentan las mujeres para poder participar, para poder levantar la mano, para poder conocer y exigir sus derechos? Sin duda, yo creo que contamos con todos los mecanismos que se puedan ejercer desde el ámbito jurisdiccional, pero lo más importante, y creo que no llegamos a esos medios donde tenemos que llegar si no se hace lo primero, que es romper con ese silencio, romper con ese miedo que nos da a veces como mujeres el denunciar, el decir algo está pasando, algo está mal en mi entorno, algo está mal en mi núcleo familiar, y eso no se va a poder realizar sin la ayuda de otras mujeres. Siempre el hecho de cuando alguien mantiene silencio, de cuando a alguien le cuesta trabajo romper esa barrera, el hecho de ver a otras mujeres o de rodearte de mujeres que al igual y ya pasaron por ese proceso o que están en el por hacerlo, creo que es la mejor forma. Por eso para mí es fundamental el tema del activismo, el tema de las sociedades civiles, el hecho de cuando tú ya vives una situación de violencia, el que lo puedas expresar y que puedas ayudar a otras mujeres a que sin duda salgan y puedan romper con esa barrera, creo que es lo principal. Volvemos al tema que el activismo es algo primordial, el hecho de visibilizar ya más esta cuestión de la violencia contra la mujer, que ya no vemos que como antes la mujer se aguantaba por años y años con el marido a estar a expensas de las violencias que se les daba siempre. Actualmente eso cada vez va quedando más. Pero, sin embargo, estamos culturalmente en un país donde el machismo abunda y abunda también porque las mismas mujeres lo promovemos. Entonces, el tema de la deconstrucción, de no ser y de no estar peleando por el tema de él es hombre, él no tiene que hacer eso, yo creo que a veces también viene directamente de una mujer. El tema de deconstruir el pensamiento, de hacerlo realmente con esa perspectiva de género, creo que es algo que nosotras mismas lo tenemos que hacer. Desde casa, desde el hogar, desde el trabajo, y primordialmente yo creo que también yo haría un llamado a todas esas mujeres que se dieron la oportunidad de ver este programa, de escucharnos a Vianey y a mí, de escuchar cómo hemos vivido nosotras esta cuestión de la perspectiva de género, cómo estamos inmersas, pero también cómo las queremos ayudar. Cómo las queremos ayudar porque el hecho de escuchar a otras mujeres a veces te ayuda a dar ese gran paso. Entonces, yo sí quiero hacerles un llamado a todas las mujeres que están desde el hogar, que están sufriendo por algún tipo de violencia y que no se atreven a dar ese paso, es busquen la salida, busquen ayuda, no tengan miedo. Prácticamente es algo que todavía nos cuesta trabajo, pero entre más visible sea, se puede llegar a romper. Entonces, también el tema del feminismo, sabemos que no todas se denominan feministas. Sin embargo, el tema del feminismo es algo que nosotras mismas también debemos promover con las personas y con las mujeres allegadas. ¿Cómo decirles? El tema del feminismo es primordial, porque al final, si somos siempre y se nos ha reconocido como el sexo débil, nosotras mismas somos las que nos hacemos fuerte. Entonces, solamente impulsando unas con otras desde el ámbito donde estemos, tenemos que volver a hacer eso. Mujeres que están en cargo público actualmente y que no se reconocen feministas o que les cuesta todavía entrar en el pensamiento, por favor, háganlo. Creo que es la mejor forma en la que todas podemos estar luchando contra esto y que las cosas puedan darse de una manera más igualitaria, porque en la actualidad todavía eso no es una realidad. Entonces hay que estar muy pendientes
de todos estos focos rojos que nos arrojan en la sociedad, pero sin duda creo que uno de los trabajos primordiales y a la conclusión que yo llego con todo esto es el trabajo empieza por nosotras mismas, el hecho de reconocernos también entre nosotras, de admirar a otras mujeres que están dando esa lucha diario, día con día, como nosotras, y poder en algún momento llegar a decir que lo que en algún punto o la voz que alzamos en alguna cuestión salvó a una vida, salvó a otra mujer. Entonces, yo creo que mi conclusión principal sería, mujeres, hablen, busquen ayuda, pero sobre todo, no tengan miedo. Así es, yo creo que una clave fundamental es perder el miedo, romperlo, creer en nosotras mismas, en nuestra capacidad de poder salir adelante, de realizar cualquier actividad de esas que están etiquetadas nada más para los hombres, y esto me hace recordar a Marcela Lagarde cuando nos trae ese término de mismidad que se refiere justo a eso, a creer realmente en nosotras mismas, a creer de lo que somos capaces, a reconocer nuestras actitudes, nuestras aptitudes y nuestras capacidades. Es muy importante justamente también empezar a partir de ahí, desde aquí hacia el exterior, porque podemos transmitir eso a nuestras hijas, a nuestros hijos justamente, a no replicar ese patrón, a no venir a repetir como si fuera un bucle en el tiempo ese comportamiento, desde que le decimos a los niños el azul no es para ti, el rosa sí y las muñecas no. Tenemos, yo creo que mucho trabajo que hacer también de aquel lado, en nuestra casa, en nuestra persona y con las personas que nos rodean. No me resta más que agradecerles que hayan estado el día de hoy aquí con nosotras en Género y Política. Abogada Vianney, qué gusto haberte tenido el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Y por favor, no tienen que despegarse de este programa. Yo espero volverlas a ver muy pronto en otros programas, porque justamente como decían al principio, una hora no nos alcanza, hay muchos temas que platicar, así que yo espero verlas pronto. Abogada Vanessa, qué gusto tenerte también por aquí. Muchísimas gracias, Vianney, fue un honor compartir este panel contigo. Gaby, muchísimas gracias, y cuando nos sigan invitando aquí vamos a estar, porque pues creo que estos tipos de foros son los que necesitamos para poder abrir la mente de todas las personas. Pues muchas gracias a las dos, espero verlas pronto para que sigamos platicando de este y de otros temas que son de mucha importancia para todas las mujeres y también para la ciudadanía, porque es un trabajo en conjunto. No se trata también de que las mujeres trabajemos nada más, yo creo que también tenemos que hacerlo en compañía de toda la sociedad para que justamente abramos nuestra mente a nuevas normalidades y no a las que ya tenemos. La violencia no es normal y jamás lo será. Lo que sí es normal es que las mujeres vivamos una vida libre de violencia y que podamos gozar plenamente de nuestros derechos, y que en un futuro nuestras hijas y nuestras sobrinas y nuestras hermanas y nuestras amigas puedan hablar de que hubo una lucha que se vino generando desde hace muchos años, que rindió frutos y que por fin las mujeres estamos no en una utopía, sino en una realidad y no vivimos violencia. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que están conectadas en este momento, que comparten y que comentan este programa. No dejen de hacerlo, porque juntas somos en esta red de mujeres, género y política. Ustedes forman parte de este equipo y ustedes hacen posible este programa. Espero verlas muy pronto en el 5º capítulo de Género y Política. Yo soy Gaby Juárez, como siempre, un placer haber estado con ustedes.